Marbella, ahora mismo. 113 organizaciones criminales de 59 países operando en la misma ciudad al mismo tiempo. Documentado. No un rumor. Un narco holandés amenaza a la princesa heredera de los Países Bajos desde Puerto Banús. Lo detienen. Un tribunal de Málaga le pone una fianza de 50.000 euros. La paga esa tarde y desaparece. En mayo de 2018, un sicario sueco espera a un hombre a la salida de una iglesia. El hombre acaba de ver la primera comunión de su hijo. Lo matan ahí mismo. Precio del encargo, 100.000 euros. Cómo un pueblo costero de Málaga se convirtió en el cuartel general del crimen organizado mundial. Eso es lo que viene. ...113 organizaciones criminales, 59 países distintos, todas al mismo tiempo, todas en la misma ciudad. Lo que vas a ver ahora mismo no es una estimación ni una exageración periodística. Es lo que tienen documentado el CITCO y la Comisaría General de Policía Judicial de España. Marbella no es el cuartel general de una mafia. Es la feria internacional donde se reúnen todas. Los números sobre el terreno no tienen explicación lógica si no sabes lo que pasa de verdad ahí dentro. La renta per cápita media de Marbella ronda los 21.800 euros al año, por debajo de la media nacional. Un municipio normalito en términos de ingresos declarados. Y sin embargo, en ese mismo municipio hay 3.974 viviendas valoradas por encima del 1.000.000 de euros, más que en toda la ciudad de Madrid. Una capital de 5 millones de personas con menos áticos de lujo que un pueblo costero de 150.000. Esa anomalía tiene nombre y no es el turismo. Lo que la inteligencia española ha identificado en la Costa del Sol es algo que en criminología se llama Crime as a Service, crimen como servicio. Funciona exactamente igual que cualquier mercado empresarial moderno. Cada organización se especializa en lo suyo y subcontrata el resto. Un cártel sudamericano pone la cocaína. Una red de los Balcanes gestiona el transporte marítimo y los sobornos en los puertos. Un clan del Magreb se encarga de la descarga y el almacenamiento de los alijos en tierra. Una organización irlandesa blanquea el dinero. Y si hay un problema con alguien, si alguien debe dinero o ha traicionado a quien no debía, se contrata a un comando de sicarios llegados del norte de Europa para resolverlo. 50.000 euros, 100.000, lo que haga falta. Nadie conquista Marbella porque Marbella no se conquista, se usa. Es el punto de encuentro, el sitio donde las organizaciones se sientan a negociar sus joint ventures criminales, a cerrar acuerdos de distribución continental, a blanquear lo ganado en un apartamento de primera línea que en los papeles es tuyo, pero que en realidad pertenece a 6 sociedades, pantallas repartidas entre Delaware y Turquía. Y todo esto lleva décadas funcionando a plena luz, con nombre y apellidos documentados, con operaciones policiales que salen en todos los telediarios y con capos que, semanas después, vuelven a caminar por Puerto Banús. Lo que nadie ha explicado del todo es por qué aquí. ¿Por qué Marbella y no Cannes, no Montecarlo, no Palermo? Cómo un municipio de la Costa del Sol se convirtió en el nodo logístico más importante del crimen organizado en Europa, o si simplemente fue ocurriendo y nadie lo paró a tiempo. Eso es lo que viene ahora. Imagínate entrar a un país donde el Estado te dice, sin papeles y sin testigos, quédate, invierte, no montes escándalos. Eso fue lo que pasó en la Costa del Sol en los años 60. Y lo que nadie imaginaba entonces es que ese acuerdo tácito iba a sentar las bases de la mayor concentración de crimen organizado que Europa ha visto jamás. Para entender cómo llegó Marbella a ser lo que es, hay que irse 6 décadas atrás. El régimen franquista tenía un problema. España estaba aislada internacionalmente y necesitaba divisas. La solución fue abrir la Costa del Sol al turismo de lujo.
y para atraer capital extranjero rápido, el Estado no hizo muchas preguntas sobre el origen de ese dinero. El modelo era simple. Si traías una fortuna y la metías en ladrillo o en negocios locales, eras bienvenido. Si además eras un criminal buscado en tu país o un millonario con el pasado turbio, mejor todavía, porque esos no se iban a quejar si algo no les gustaba. Se estableció lo que los historiadores y criminólogos han llamado el pacto tácito, sin firma, sin acta, sin protocolo, pero perfectamente entendido por las dos partes. El Estado español ofrecía refugio y silencio a cambio de inversión local y una sola condición innegociable: nada de violencia en suelo español. Podías ser quien quisieras fuera de aquí. Aquí eras un inversor. La filosofía que se fue instalando en toda la estructura administrativa de la zona fue que el dinero no tiene color. Y eso no era una metáfora, era una política. La geografía hizo el resto. Marbella no está cerca del estrecho de Gibraltar por casualidad. Está a 15 kilómetros del norte de África. 15 kilómetros de agua. Al otro lado, Marruecos, que llevaba décadas siendo el mayor productor mundial de hachís y resina de cannabis. La ruta no necesitaba ingeniería. Era cruzar en lancha de noche y listo. Y a menos de una hora en coche, el puerto de Algeciras, uno de los grandes nodos marítimos de Europa, con contenedores llegando de Sudamérica cargados de mercancía legal encima y de cocaína debajo. Nadie eligió Marbella a pesar de estar en ese punto del mapa. La eligieron precisamente por eso. La prueba más clara de que Marbella no es solo un destino criminal, sino el regulador termodinámico del mercado europeo de drogas, la dio el COVID. Cuando en marzo de 2020 cerraron las fronteras, la cadena de suministro de narcóticos se cortó en seco. El stock acumulado en los países de origen no podía salir. En cuestión de semanas, el precio de la cocaína en el mercado mayorista europeo subió hasta los 33.000 euros el kilo. Después, en cuanto se reabrieron las fronteras tras la campaña navideña, todo ese stock represado inundó el mercado de golpe a través del sur de España. El precio cayó un 25% y se estabilizó en los 27.000 euros el kilo. No fue una fluctuación aleatoria. Fue el mercado ajustándose al grifo que Marbella abre y cierra. Así que a finales de los 60 y durante los 70, lo que había en Marbella era un paraíso fiscal de facto para criminales con buen gusto y mucho dinero, con una geografía perfecta para el tráfico y un aparato institucional que miraba para otro lado porque así lo había acordado con sus inquilinos. El pacto tácito funcionaba, pero un pacto tácito es solo una promesa sin respaldo. Para que ese sistema aguantara décadas, necesitaba convertirse en algo más sólido. Necesitaba que alguien lo convirtiera en una maquinaria. Y ese alguien llegó en 1991. «9 días. Eso es lo que tardó un banco en ignorar la orden de un juez y meter 1.167 millones de pesetas en un edificio que la justicia acababa de paralizar. Si eso te parece mucho descaro, espera a ver cómo llegaron hasta ahí. 1991. Jesús Gil, y Gil gana la alcaldía de Marbella con mayoría absoluta. El mismo hombre que 22 años antes había levantado un edificio en Los Ángeles de San Rafael que se derrumbó matando a 56 personas y que había salido de la cárcel por un indulto. Ese es el perfil que Marbella lleva al poder. Y lo lleva con los votos. Gil sabía perfectamente dónde estaban los límites penales. Precisamente por eso no firmaba nada comprometedor. Delegaba. El hombre que realmente manejaba la máquina era Juan Antonio Roca, gerente de la empresa municipal de urbanismo. Roca no era un cargo electo, no salía en las fotos oficiales, no daba ruedas de prensa. Pero era él quien acordaba con los promotores qué se construía, dónde, cuánto costaba el permiso y cómo se pagaba. El mecanismo era el siguiente. Un promotor quería levantar algo que el Plan General de Ordenación Urbana no permitía. Roca lo permitía de todas formas a través de convenios urbanísticos irregulares. El ayuntamiento emitía las licencias. El promotor pagaba no en los libros del consistorio sino en los bolsillos de la red. Y para no tener que poner su firma en ningún documento comprometedor,
Gil hacía que alcaldes en funciones, como Julián Muñoz en muchas ocasiones, firmaran en su lugar. Los números del saqueo son difíciles de asimilar. Durante los 15 años que duró el régimen del gilismo, el Ayuntamiento de Marbella emitió al menos 1.005 licencias de construcción completamente ilegales. Sobre esas licencias se levantaron 38.439 viviendas irregulares. En un municipio que tiene en total unas 86.000 viviendas, casi la mitad del parque inmobiliario era una chapuza con sello municipal. El blanqueo asociado directamente a esta corrupción urbanística se estima en más de 18 millones de euros anuales, con inyección masiva de liquidez rusa entre los grandes beneficiarios. Para entender cómo funcionaba esto en la práctica, hay un caso que lo disecciona todo. La promotora Belmonsa quería construir en una parcela de primera línea de playa. El planeamiento vigente decía 2 plantas máximo. Roca le dio luz verde para 12, una mole de hormigón de 119 apartamentos de lujo que además usurpaba terrenos viales y zonas verdes del municipio. El precio que pagó Belmonsa por ese regalo, 202.000 euros en metálico, un local comercial en planta baja y 3 apartamentos. El valor real de lo que le estaban cediendo era de 2.223.000 euros. El ayuntamiento vendió suelo público por menos de una décima parte de su precio para que la promotora se embolsara la diferencia y retroalimentara la red de sobornos. El juez Santiago Torres fue el primero en ordenar la paralización cautelar de las obras de Belmonsa. Eso fue en 1998. 9 días después de esa orden judicial, el Banco Santander concedió a Belmonsa una hipoteca de 1.167 millones de pesetas. No hubo error administrativo, no hubo descuido. Hubo una entidad financiera que vio la resolución judicial, la evaluó y decidió que el negocio merecía el riesgo. Las obras continuaron. Y eso no era lo peor. Al mismo tiempo, los registradores de la propiedad inscribían sistemáticamente las compraventas de estas viviendas ilegales sin incluir las anotaciones preventivas que deberían alertar sobre los litigios en curso. El resultado práctico era que un comprador extranjero, muchos de ellos testaferros de organizaciones criminales, adquiría un piso que en los papeles aparecía limpio. Y una vez inscrito así, la ley los protegía como terceros adquirentes de buena fe. Tenías un edificio ilegal construido sobre suelo público robado, financiado por un banco que ignoró una orden judicial, vendido a través de registros manipulados y el comprador quedaba blindado. El sistema funcionaba porque cada engranaje cumplía su papel. El político firmaba, el banco financiaba, el registrador inscribía, el promotor construía y el testaferro compraba. Y mientras cada uno de ellos hacía solo su parte, era muy difícil que un juez lo viera como una estructura criminal coordinada. Esa era la elegancia del diseño de Roca. Lo que nadie había calculado era qué pasaría cuando alguien intentara tirarlo abajo desde dentro. Cuando el juez Santiago Torres empezó a encausar a Gil y a su cúpula, la red no entró en pánico. Se organizó. El primer movimiento fue neutralizar al juez. Torres fue recusado y apartado de los casos clave gracias a las maniobras de la entonces jueza decana de Marbella. Sin Torres, el cerco se disolvió. El sistema había demostrado que podía comerse a un juez y seguir en pie. El segundo frente fue político. Con la presión judicial creciendo, Julián Muñoz intentó una salida negociada. A través de su pareja sentimental de entonces, la cantante Isabel Pantoja, que ejercía de intermediaria, se abrió un canal con la Junta de Andalucía para plantear una regularización masiva. Integrar el PIGO irregular de Gil en un nuevo planeamiento y limpiar el historial urbanístico de un plumazo. La Junta puso una sola condición para sentarse a hablar: la cabeza de Juan Antonio Roca. Entregada al arquitecto del sistema y negociamos. El ecosistema dijo que no. Roca era demasiado valioso y demasiado peligroso para sacrificarlo. Esa negativa cerró la única puerta de salida institucional que el sistema había encontrado. Lo que vino después fue una maniobra de cirugía política. En 2003, Gil y Roca orquestaron en la sombra una moción de censura contra el propio Muñoz. El dinero para financiarla lo puso el empresario judeo-británico Judá Binstock.
El instrumento legal lo firmó el notario José María García Urbano, el mismo que años después ascendería a cargos de máxima responsabilidad política en la región, sin que ese detalle levantara demasiadas cejas. El resultado fue la instalación de Marisol Yagüe como alcaldesa. No llegó al cargo para gobernar Marbella. Llegó para proteger la trama mientras el temporal pasaba. Pero la protección más duradera no vino del ayuntamiento ni de ninguna notaría. Vino del Parlamento. El Partido Popular promovió una enmienda que acabó cristalizando en el artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El texto dice que ningún juez puede ordenar la demolición de un edificio ilegal hasta que el ayuntamiento disponga de la dotación económica completa para indemnizar previamente a todos los adquirentes de buena fe. Suena razonable sobre el papel. En la práctica, aplicado a un municipio con las arcas esquilmadas por años de saqueo, equivale a una amnistía permanente. Si el consistorio no puede pagar las indemnizaciones y Marbella no podía, los edificios no se demuelen, nunca. Así, las 38.439 viviendas ilegales del gilismo quedaron blindadas por ley nacional, no por una sentencia favorable, no por un indulto, no por prescripción, por una enmienda. El crimen urbanístico más grande de la historia democrática de España recibió su escudo definitivo en sede parlamentaria. Y a ese escudo le sumaron una segunda capa. Los registradores de la propiedad, como ya se vio con el caso Belmonsa, inscribían compraventas de inmuebles ilegales sin incluir las anotaciones preventivas que deberían alertar sobre litigios pendientes. Un comprador extranjero que adquiría uno de esos pisos encontraba los papeles limpios. Sin anotación, sin litigio visible, quedaba automáticamente protegido como tercero adquirente de buena fe. El artículo 108 hacía el resto. Aunque el juez supiera que el edificio era ilegal, no podía demolerlo sin antes indemnizar a ese comprador. Y el ayuntamiento no tenía dinero para indemnizarlo. El círculo se cerraba solo. El sistema había sobrevivido a un juez, rechazado la única negociación posible, ejecutado un golpe de mano interno y obtenido cobertura legislativa desde Madrid. Lo que Roca había construido ya no dependía de que ningún alcalde lo protegiera. Estaba cosido a la ley. Lo que quedaba por ver era qué tamaño habían alcanzado las operaciones de blanqueo que se habían levantado encima de todo eso. $250 millones lavados por un solo abogado, 194 sociedades pantalla, 50 organizaciones criminales de medio mundo usando el mismo despacho. Si pensabas que el saqueo urbanístico era el techo, ahora viene la parte donde te das cuenta de que el ladrillo era solo la entrada. En 2005, el juez Miguel Ángel Torres empieza a tirar del hilo de Juan Antonio Roca. Lo que encuentra no es un funcionario corrupto con cuentas en Suiza, es un emporio. Roca administraba personalmente cientos de sociedades instrumentales, entidades sin actividad real creadas exclusivamente para canalizar el cobro de sobornos y cohechos a políticos, funcionarios y empresarios. El caso Malaya, que así lo bautizaron, derivó en más de un centenar de encausados y en una cifra de blanqueo que roza los 2.400 millones de euros. No en décadas, en el periodo de funcionamiento de una alcaldía de provincias. El propio juez Torres lo resumió en una frase que dejó poco margen a la interpretación. Sin blanqueo de capitales no habría corrupción. No dijo que el blanqueo facilitara la corrupción ni que la financiara parcialmente. Dijo que sin él, la corrupción directamente no existiría. Porque el dinero sucio que no puede circular, que no puede convertirse en pisos, en coches, en cuentas bancarias limpias, es dinero inútil. Marbella era la lavandería. El ayuntamiento era la máquina. Casi al mismo tiempo que Malaya, el Estado desentrañó otra estructura que operaba en paralelo y a mayor escala internacional. La Operación Ballena Blanca, catalogada entonces como la mayor intervención contra el blanqueo procedente del crimen organizado jamás realizada en España y posiblemente en Europa, tenía su epicentro en el despacho de un abogado de prestigio, Fernando del Valle. Del Valle no era un intermediario de segunda,
Era el facilitador preferente de 50 organizaciones criminales de distintos continentes. Su arquitectura era sofisticada. 194 sociedades pantalla domiciliadas en Delaware, el estado estadounidense con la regulación societaria más laxa del mundo. Desde ahí, los fondos circulaban a través de testaferros y conexiones fiduciarias en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán y Rusia. El dinero procedente del narcotráfico entraba en esas entidades ficticias, recorría el circuito y volvía a España purificado. Ampliaciones de capital en sociedades radicadas en Marbella que adquirían propiedades inmobiliarias y bienes de lujo. 250 millones de euros lavados. Más de 350 millones en activos intervenidos inicialmente, incluyendo 250 fincas. La condena final de Del Valle fue de 5 años y medio de prisión. El Tribunal Supremo la confirmó, pero el contraste entre la pena y el daño causado al sistema financiero no pasó desapercibido para nadie que siguiera el caso. 5 años y medio por haber puesto la infraestructura jurídica al servicio de medio mundo criminal. 2 años después de Ballena Blanca, en 2007, llegó la Operación Hidalgo. Esta vez el objetivo era el bufete Cruz Conde. Misma lógica, mayor escala en estructura societaria. 800 sociedades constituidas para ocultar la identidad real de propietarios con capitales de origen criminal. Pero Hidalgo tenía un elemento que la diferenciaba de las anteriores. Imputó directamente a notarios públicos en ejercicio activo en Marbella. No exnotarios, no asesores privados. Funcionarios que en ese momento detentaban la fe pública del Estado y que, según la investigación, actuaban como garantes de estructuras mafiosas. Personas cuya firma era, legalmente, una garantía de veracidad, utilizando esa firma para blindar lo contrario. La permeabilidad del tejido marbellí a estos capitales llegó a territorios que nadie habría sospechado desde fuera. En 2017, la Policía Nacional detuvo a Alexander Grinberg, ciudadano ruso que en ese momento era presidente y propietario del Marbella Fútbol Club. Grinberg, junto con empresarios locales vinculados a clubes de golf de élite y empresas de suministro de agua, fue acusado de integrar una red transnacional que blanqueaba 30 millones de euros procedentes de la mafia rusa Solntsevskaya. La misma organización que aparece en la Operación Troika contra los Borir y Fesakone, y otras organizaciones del este. El fútbol, los campos de golf, el agua. No quedaba ningún sector del tejido socioeconómico marbellí que no hubiera sido tocado. 3 operaciones en menos de una década. Más de 2.600 millones de euros identificados. Abogados, notarios, presidentes de clubes de fútbol. Y sin embargo, las estructuras seguían en pie porque los facilitadores profesionales se renovaban y las organizaciones que los contrataban tenían recursos para contratar a otros. Lo que Malaya, Ballena Blanca e Hidalgo demostraron no fue que el sistema se podía desmantelar. Demostraron quién lo estaba usando y qué escala había alcanzado. Las organizaciones que pusieron ese dinero a circular siguen siendo la pregunta sin responder. Las organizaciones criminales de los Balcanes occidentales llevan 2 décadas siendo la fuerza más disruptiva del mercado europeo de narcóticos. Serbia, Montenegro, Albania, Croacia, clanes construidos sobre la sangre de los conflictos de los 90, con estructuras familiares herméticas, códigos de lealtad que se aprenden desde niño y una disposición táctica a la violencia que las familias italianas, acostumbradas a mover hilos desde la sombra, nunca han podido igualar en terreno abierto. En el momento en que esta historia importa, este conglomerado controla el 50% de la cocaína que entra en Europa. No la venden en las esquinas, gestionan la cadena entera, desde los campos en Sudamérica hasta los contenedores en los grandes puertos, pasando por África Occidental y las Canarias como escala intermedia. Marbella era su sala de reuniones. Pero en 2014, todo ese poder se fracturó por 200 kilos de cocaína. El clan predominante procedía de Kotor, ciudad costera de Montenegro. Un grupo compacto, formidable, que había hecho de la Costa del Sol su base de operaciones europea. Ese año, un cargamento de 200 kilos desapareció en el puerto de Valencia. No llegó a su destino.
No hubo explicación satisfactoria. Y en una organización donde la traición se paga con la vida, las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. El clan se partió en dos facciones irreconciliables, los Kavak y los Skalhari, dos nombres de barrios de Kotor. Dos bloques que hasta ese momento habían sido uno solo. A partir de ese momento, el objetivo de cada uno fue exterminar al otro. Desde 2015, la guerra ha dejado más de 70 ejecuciones documentadas. Montenegro, Grecia, Austria, Turquía, Países Bajos, Alemania, no hay frontera que haya contenido el conflicto porque ambas facciones operan en todas esas jurisdicciones simultáneamente. España acabó siendo las dos cosas a la vez: santuario donde los jerarcas vivían con relativa comodidad y campo de exterminio donde los sicarios de uno ejecutaban a los del otro. El primer muerto de la guerra en suelo español fue Goran Radomán, en 2015. Vinculado a los Skalhari, cayó como señal de que el conflicto no iba a respetar geografías. Después vinieron más. Predrag Bujosevic fue emboscado y asesinado en España por sicarios del clan Kavak, una ejecución en toda regla en territorio que en teoría era neutral para todos. Y luego estaba Kresto Bujic, conocido como el Terminator, uno de los hombres más buscados de los Balcanes. Bujic sobrevivió a un tiroteo en una terraza de Barcelona, en pleno día, en una ciudad de 1,5 millones de personas. Sobrevivió, lo que en esta guerra no es necesariamente una ventaja. Significa que el que mandó a matarle va a volver a intentarlo. La paradoja de todo esto es que mientras Kavak y Scagliari se masacraban mutuamente, los dos seguían haciendo negocios. La guerra no paró el tráfico, lo complicó, generó fricciones, obligó a renegociar alianzas con otras organizaciones para suplir los vacíos que dejaban los muertos. Pero el flujo de cocaína no se interrumpió. El mercado tiene su propia lógica y los supervivientes la entienden. Durante 4 años, la Guardia Civil Española y Europol estuvieron dentro de esas comunicaciones. Las organizaciones balcánicas usaban aplicaciones encriptadas para coordinarse, convencidas de que nadie podía leerlas. Las descifraron. En junio de 2024, con todo el mapa construido, cayó la Operación Adriática. 40 detenidos en toda Europa. 13 de ellos en España, incluyendo Marbella y Canarias. 8 toneladas de cocaína incautadas, arsenales de armas de fuego, vehículos de lujo. Fue el mayor golpe que esta red había recibido en su historia. Pero hay una pregunta que la Operación Adriática no resuelve. Los balcánicos dominan la importación, meten la mercancía en Europa. Lo que pasa después, la distribución masiva en los mercados del norte, en los puertos de Róterdam y Amberes, en las calles de Ámsterdam y Bruselas, eso es territorio de otra organización. Una que también tiene sus jerarquías instaladas en urbanizaciones de la Costa del Sol, y que ha demostrado que, cuando le conviene, no solo amenaza a sus rivales criminales. Los puertos de Róterdam y Amberes son las dos puertas más grandes de Europa. Por ellas entra y sale más del 40% de la mercancía del continente. Y desde hace 2 décadas, la organización que controla qué se descarga sin que nadie pregunte demasiado es la Mokromafia, redes criminales holandesas y belgas construidas por hijos y nietos de inmigrantes magrebíes que crecieron en los barrios periféricos de Ámsterdam y Bruselas y que aprendieron que el negocio de verdad no estaba en la calle sino en los contenedores. Su escala es portuaria, literalmente. El volumen de cocaína que filtran a través de esos nodos marítimos abastece a buena parte del norte y centro de Europa. Los ingresos generados son tan desproporcionados respecto a cualquier economía legítima que el dinero desbordó el mercado inmobiliario neerlandés hace tiempo. Cuando eso pasa, cuando tienes más pasta de la que puedes mover donde estás, te buscas otro sitio. Y el sitio que eligieron los jerarquías de la Mokromafia fue la Costa del Sol. No vinieron como turistas ni como retirados. Vinieron a operar. Urbanizaciones de acceso restringido en Marbella y alrededores, propiedades compradas a través de las mismas estructuras societarias que ya estaban funcionando desde las operaciones Ballena Blanca e Hidalgo. Desde aquí hacían de bisagra.
Hacia el sur y el oeste, los contactos con los cárteles latinoamericanos que suministraban la mercancía. Hacia el norte, los mercados de distribución que ellos mismos controlaban en los Países Bajos y Bélgica. Marbella como sala de máquinas de toda la cadena. Pero la macromafia hizo algo que ninguna organización de este nivel había hecho antes en Europa. Decidió que si el Estado neerlandés les resultaba incómodo, le iban a dejar claro cuánto les costaba serlo. Las amenazas llegaron directamente a la cúpula del país. Mark Rutte, entonces primer ministro de los Países Bajos, recibió avisos de muerte concretos y verificados. La princesa heredera Amalia de Orange, con 16 años en ese momento, fue confinada bajo protocolos de máxima seguridad porque la inteligencia neerlandesa evaluó el riesgo como real. La heredera al trono de uno de los países fundadores de la Unión Europea no podía salir a la calle con normalidad porque una organización criminal radicada en Marbella lo había decidido así. Hay países que tienen problemas con el crimen organizado. Esto era otra cosa. El cerebro logístico de toda esa operación tenía un alias que no puede ser más prosaico: Taxi. Karim Boyakri-Chan, 40 y tantos años, considerado por las autoridades neerlandesas el delincuente de mayor valor y peligrosidad activa en su país, llevaba años instalado en Marbella con una comodidad que decía mucho del estado de las cosas. Desde aquí gestionaba los contactos con los proveedores latinoamericanos y coordinaba el flujo hacia los mercados del norte. La Policía Nacional Española le siguió el rastro durante meses. En enero de 2024 cayó, detenido en Marbella. Le bloquearon cuentas millonarias y 172 propiedades inmobiliarias valoradas en más de 50 millones de euros. El imperio de la macromafia construido piso a piso en la Costa del Sol, algo que este canal ya cubrió a fondo. Hasta aquí, una detención histórica. Lo que pasó después es más difícil de explicar sin enfadarse. En marzo de 2024, la Audiencia Provincial de Málaga decretó la libertad provisional de Boyakri-Chan. La fianza que fijaron fue de 50.000 euros. 50.000 euros para un hombre con 172 propiedades y cuentas de 8 cifras. Un hombre que había amenazado a la familia real de un Estado miembro de la Unión Europea. El Tribunal Provincial evaluó el riesgo de fuga y lo tasó en lo que un piso de 2 dormitorios en las afueras de Málaga. El problema no fue solo la fianza, fue el momento. La Audiencia Nacional tramitaba simultáneamente una orden europea de detención y entrega cursada por los Países Bajos, pero el Tribunal Provincial de Málaga y la Audiencia Nacional no estaban coordinados. Cuando la Audiencia Provincial decretó la libertad, la orden europea todavía no había llegado a tiempo a ese juzgado para bloquearla. Una descoordinación de días, quizá de horas. En esa grieta, Boyakri-Chan pagó los 50.000 euros. Firmó en sede judicial por última vez el 1 de abril de 2024 y desapareció. El Consejo General del Poder Judicial revisó lo ocurrido y certificó que cada tribunal había actuado dentro de la legalidad procesal. Técnicamente correcto. Operativamente, un desastre de manual. El juez de enlace neerlandés tuvo que personarse físicamente en Madrid para exigir explicaciones. Un país extranjero mandando a un representante judicial a la capital española a preguntar cómo es posible que el hombre que había tenido de rehén a su familia real se haya marchado por una fianza que no llega a lo que cuesta un coche de gama media. Boyakri-Chan lleva meses desaparecido, previsiblemente en algún emirato sin tratado de extradición con España ni con los Países Bajos, en el mismo tipo de refugio al que acaban llegando los grandes capos cuando el territorio europeo se les complica. Desde ahí siguen operando, siguen dando órdenes, siguen gestionando negocios. Y cuando hay que resolver un problema en el terreno, cuando alguien debe dinero, ha traicionado un acuerdo o simplemente ha mirado mal a quien no debía, no son ellos quienes lo resuelven. Para eso existen otros. Gente que vive en la Costa del Sol, que cobra por el trabajo y que lleva años perfeccionando un modelo de negocio tan brutal como cualquier otro que haya operado en Marbella. Un domingo de mayo. Un hombre sale de una iglesia con su familia después de la primera comunión de su hijo. Lo están esperando fuera. Si eso te parece el punto más bajo al que puede llegar este negocio,
Este acto tiene 2 historias más para ti. Y las 3 acaban igual, con el Estado mirando cómo el capo se va. Cuando los grandes capos de Marbella necesitan resolver un problema, no lo resuelven ellos, subcontratan. Durante años, el proveedor preferido fue una red de comandos llegados de las periferias empobrecidas de Suecia y Dinamarca, donde una segunda generación de inmigrantes había aprendido que el camino más rápido hacia el dinero era ponerse al servicio de quien ya lo tenía. La banda se conoció como los suecos. Su líder era Amir Faten Mekki. El precio del servicio, entre 50.000 y 100.000 euros por ejecución. En mayo de 2018 recibieron un encargo. El objetivo era David Ávila, conocido en los ambientes del narco de la Costa del Sol como Maradona. Ávila debía 9 millones de euros a un cártel colombiano por un alijo de 400 kilos de cocaína que había desviado sin autorización. Eso no es una deuda que se renegocia. Los sicarios le esperaron a la salida de una iglesia de Marbella. Ávila acababa de asistir a la primera comunión de su hijo menor. Le mataron ahí mismo, delante de su familia. Semanas después, el mismo comando acribillaba a Sofian Mohamed, alias Zocato, otro capo local vinculado a las redes de distribución. 2 ejecuciones en cuestión de semanas en pleno verano, en uno de los municipios más vigilados de España. El mensaje era para todos los que operaban en la Costa del Sol. Los compromisos se cumplen. Mekki huyó a Dubái. Lo localizaron, lo detuvieron y lo extraditaron a España. Lo que siguió fue un laberinto procesal que ilustra perfectamente qué pasa cuando un individuo es reclamado simultáneamente por 3 jurisdicciones. La Audiencia Nacional tenía sus propias diligencias. Suecia lo quería por su participación en los comandos conocidos como la Patrulla de la Muerte. Dinamarca también tenía requerimientos pendientes. El litigio sobre quién se lo quedaba primero se alargó hasta que Mekki acabó entregado al norte de Europa, mientras los procedimientos españoles seguían abiertos. Un hombre que había ejecutado a 2 personas en suelo español terminó juzgado principalmente en otro país por otros crímenes. El segundo actor opera en una escala completamente distinta. Christy Kinahan no es un sicario ni un transportista. Es irlandés, políglota y lleva más de 2 décadas usando Marbella como base de operaciones europea. Su organización controla en régimen de cuasi monopolio la distribución mayorista de drogas hacia el Reino Unido e Irlanda. Pero lo que realmente le hace valioso en el ecosistema de la Costa del Sol es que actúa como banco en la sombra para otras organizaciones. Si tienes capital que no sabes cómo mover o necesitas financiar una operación grande sin dejar rastro, Kinahan es a quien llamas. En 2010, España, Irlanda, el Reino Unido y Bélgica coordinaron el operativo más ambicioso lanzado nunca contra su organización. 700 agentes. Kinahan fue detenido en su villa de Marbella. El resultado fue que él y su cúpula directiva quedaron en libertad sin cargos. Las pruebas no resistieron el nivel de exigencia procesal necesario para mantenerlos detenidos. 700 agentes, 4 países y el capo volvió a caminar por Puerto Banús. Siguió operando desde la Costa del Sol hasta que la presión acumulada y las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le empujaron definitivamente hacia Dubái, el mismo destino de siempre. El tercer actor es el que lleva más tiempo. Los clanes Solntseevskaya e Ismailovskaya fueron los grandes beneficiarios del gilismo. Inyectaron capital ruso de forma masiva en el ladrillo marbellí. Durante los 90 y los 2000 usaron las estructuras que ya conoces de los despachos de blanqueo para convertir dinero sucio en apartamentos de primera línea. La Operación Avispa y la Operación Troika fueron lanzadas contra los Bori Bisakone, los ladrones de ley, la élite de la organización criminal postsoviética. Detuvieron a Gennady Petrov, apodado el Al Capone ruso, y a Leonid Kristoforov, 2 nombres en la cúspide de una de las estructuras criminales más sofisticadas del mundo, procesados en España con años de investigación encima. Ninguno cumplió condena aquí. Aprovechando los beneficios procesales que el sistema permite, ambos abandonaron España y pusieron rumbo a Rusia. Fuera del alcance de cualquier extradición efectiva, la persecución judicial quedó en papel mojado.
La excepción fue Zakhar Kalasov, el único capo de primer nivel de la mafia exsoviética que terminó con una condena firme en España. Que se recuerde precisamente como la excepción dice todo lo que hay que saber sobre el resto. Un sicario que mata a la salida de una iglesia y acaba juzgado en otro país. Un banquero del crimen que sale libre de un operativo de 700 agentes. 2 capos rusos que se marchan aprovechando un permiso. 3 historias, un mismo resultado. Y esa señal que el sistema tiene un techo y que ese techo está bastante más bajo de lo que debería, lleva años emitiéndose desde la Costa del Sol. Lo que ha producido en la calle, en el día a día de Marbella, es algo que ninguna operación policial ha logrado todavía contener. Un hombre con un taladro industrial en las manos, una víctima atada en el garaje de un chalet de lujo. Eso es Marbella ahora mismo. Y lo que viene a continuación explica cómo se llegó hasta aquí. Los grandes capos ya no están. Kinahan lleva años en Dubái. Buyakry Chan desapareció en cuanto pagó la fianza. Petrov y Kristoforov volvieron a Rusia. Lo que dejaron atrás no es un vacío. Es una cadena de mando que sigue funcionando, pero gestionada por otra generación. Lugartenientes jóvenes que crecieron viendo cómo sus jefes se marchaban a emiratos inaccesibles mientras ellos se quedaban en el terreno resolviendo los problemas. Gente que tiene muy claro que su esperanza de vida libre es corta, que antes de los 30 o están muertos o están en la cárcel, y que actúan en consecuencia, sin planificación a largo plazo, sin el cálculo frío de un fundador que piensa en décadas. Con la lógica del que no tiene nada que perder porque ya asume que lo va a perder todo. Visualmente, el cambio se nota desde la acera. Los viejos capos que levantaron el ecosistema marbellí profesaban el culto a la invisibilidad. Traje clásico, coche discreto, perfil bajo. La nueva generación hace exactamente lo contrario. Ropa deportiva de marca de arriba a abajo, tatuajes visibles, cicatrices que no se ocultan, riñoneras cruzadas donde guardan armas cortas mientras entran a cenar en Puerto Banús. Superdeportivos de 300.000 euros que estrellan en carreras nocturnas en las rondas de Marbella porque el coche se repone y la adrenalina no. Relojes de diamantes en la muñeca que cuestan más que un piso. Ese último detalle tiene consecuencias directas. Ha atraído a pequeñas bandas especializadas únicamente en el robo violento de Rolex, que operan a las puertas de los restaurantes de alta gastronomía y asaltan a sus propietarios cuando salen. El lujo exhibido como señal de estatus ha generado su propio mercado depredador. Los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano pasaron años siguiendo esto de cerca. Lo que recogieron acabó siendo la base de la serie Marbella de Movistar. Y lo que cuentan ellos, que son quienes lo vieron, es que cuando trasladaron los hechos reales al guión, tuvieron que suavizarlos. No porque quisieran proteger a nadie, ni porque la cadena les pidiera bajar el tono, sino porque si metían la realidad tal cual, los espectadores lo iban a rechazar como inverosímil. La ficción tiene un límite de credibilidad que la realidad de Marbella lleva años rebasando. El código de silencio que rigió durante décadas ha desaparecido. Los fundadores entendían que la violencia pública atraía atención policial, y la atención policial era mala para el negocio. Esa restricción ya no existe. Los conflictos que antes se resolvían en reuniones con compensaciones económicas y equilibrios de poder negociados, ahora se resuelven con Kalashnikovs y UCIs. Si alguien debe dinero, si alguien robó un alijo, si alguien habló con quien no debía, la respuesta automática es la violencia máxima. No como último recurso, como primera opción. Los llamados amarres son la expresión más brutal de este cambio. Un miembro de una banda rival es secuestrado. Lo llevan a un garaje, a un sótano, a una urbanización de acceso restringido donde nadie va a escuchar nada. Lo atan. Y lo que viene después no tiene nada que envidiarle a las tácticas de los cárteles mexicanos o colombianos. Se han documentado casos de víctimas con los dedos de los pies perforados con taladros industriales, mutilaciones faciales que en el argot se conocen como la sonrisa del payaso. No son excepciones ni leyendas urbanas. Hay casos documentados con víctimas identificadas que llegaron a urgencias o que aparecieron días después.
Y el paso final de estos episodios es tan calculado como el resto. El vídeo del proceso se graba y se distribuye por aplicaciones de mensajería encriptadas a los contactos de la facción rival. No como prueba de un crimen, como propaganda, como demostración de lo que le espera al siguiente que cruce una línea. La violencia ha empezado a derramarse sobre infraestructuras y espacios que hasta hace poco quedaban al margen. El Hotel Sisu, uno de los establecimientos más reconocibles del universo de lujo marbellí, sufrió un ataque incendiario que lo dejó arrasado. Discotecas de moda han sido escenario de tiroteos con armas automáticas en los que los clientes no relacionados con ninguna organización criminal estaban simplemente en el lugar equivocado. El daño colateral ya no es una excepción estadística, es parte del paisaje. Y eso ha producido algo que nadie habría anticipado hace 10 años. Los propios millonarios internacionales que convirtieron Marbella en su refugio de lujo han empezado a sopesar irse. Gente que lleva décadas invirtiendo en la zona, que tiene sus familias aquí en verano, que eligió la Costa del Sol precisamente por la seguridad y la discreción que el dinero compraba. Esa seguridad ya no está garantizada. Cuando los tiroteos llegan a las discotecas donde cenas y los asaltos con armas ocurren a la puerta del restaurante donde aparco el coche, el cálculo cambia. Y si ese segmento de población adinerada empieza a moverse, el impacto económico sobre el tejido legítimo de la comarca no es menor. La pregunta que queda en el aire es si el Estado español tiene herramientas reales para contener esto. Si la maquinaria institucional puede responder a una generación que no negocia, que no respeta treguas, que ha sustituido el cálculo por la brutalidad y que opera con armamento de guerra en urbanizaciones privadas a 10 minutos del centro de Marbella. La respuesta oficial lleva tiempo intentando formularse. Lo que hay sobre el terreno ya es otra historia. La Comisaría de Policía Nacional de Marbella tramita más de 32.000 expedientes penales al año, 150 denuncias por jornada, todos los días, 12 meses, números de capital de provincia. Y enfrente, no la delincuencia ordinaria de cualquier municipio costero, sino más de un centenar de las organizaciones más sofisticadas y mejor financiadas del planeta. Contra todo eso, los turnos nocturnos en las épocas de mayor conflictividad han operado con 4 vehículos radiopatrulla. 4 coches para una ciudad que en verano multiplica su población, que tiene acceso marítimo, que linda con urbanizaciones privadas donde se mueve armamento de guerra. Y de esos 4 coches, la mitad no siempre está disponible para la seguridad ciudadana. Por normativa, la escolta de expresidentes del gobierno que veranean en la zona, Felipe González, José María Aznar, sale de esa misma plantilla. No hay recursos específicos asignados. Se descuentan de los que hay. Así que en la noche de un martes de agosto, mientras en alguna urbanización de Nueva Andalucía se está resolviendo un conflicto entre organizaciones con Kalashnikovs, 2 de los 4 coches disponibles están aparcados delante de una villa custodiando a un expresidente que se va a dormir. El Sindicato Unificado de Policía en Málaga lleva tiempo midiendo este desajuste y ha exigido formalmente que Marbella sea clasificada como zona de especial singularidad. La categoría que conlleva refuerzo de plantilla, dotación de medios específicos y pluses de peligrosidad equivalentes a los que el Estado instituyó para los policías del País Vasco en los años más duros de ETA. Que un sindicato policial de Málaga tenga que invocar esa comparación para que alguien en Madrid entienda de qué está hablando dice bastante sobre el nivel al que ha llegado la situación. La presión sobre los agentes ya no es solo operativa. Las organizaciones han identificado a policías que trabajan en casos que les afectan. Han accedido a sus perfiles en redes sociales y han distribuido entre los propios ampones fotografías de esos agentes y de sus familias. Sin amenaza explícita adjunta. No hace falta. Las señales que saben quién eres, dónde vives, cómo son los tuyos. Que el trabajo que haces tiene consecuencias que no se quedan en el turno. Esa lógica no se detiene en los agentes. El fiscal antidroga Ignacio de Lucas ha advertido en varias ocasiones, con argumentos concretos, que la escalada de violencia en la Costa del Sol hace viable un atentado directo contra fiscales o magistrados que lleven causas sensibles.
no como hipótesis académica, como riesgo operativo real que el Estado debería estar evaluando. Hasta ahora, no hay constancia de que esa evaluación se haya traducido en medidas preventivas visibles. En abril de 2024, el Ministerio del Interior activó el Plan Marbella. Un comisario jefe asumió la coordinación centralizada de todas las unidades antidroga disponibles en la Costa del Sol, unificando el mando de estructuras que hasta ese momento trabajaban con distintos criterios y cadenas de reporte. El resultado inmediato fue real. Decenas de detenciones en pocas semanas, incluidos fugitivos que llevaban meses moviéndose con total libertad porque nadie los había buscado de forma coordinada. Balaceras recientes esclarecidas, cierta sensación de que el Estado había recordado que tenía una frontera sur con este perfil. Los especialistas que siguieron el Plan Marbella desde fuera usaron todos una variante de la misma expresión, paliativo a corto plazo. No para restarle mérito al operativo, sino porque el ecosistema que genera el problema no se desmonta con un despliegue de choque. Mientras el capital siga fluyendo, mientras los facilitadores profesionales sigan teniendo clientes, el negocio se reorganiza alrededor de cualquier golpe policial en cuestión de semanas. Arrestar un eslabón en una cadena horizontal no paraliza la cadena. El otro cuello de botella está en los juzgados y es estructural. El caso Malaya estalló en 2005. La sentencia firme del Tribunal Supremo llegó 10 años después, una década para procesar una trama de corrupción en un municipio de provincias. Las macrocausas de crimen organizado transnacional son más complejas, con más jurisdicciones implicadas y con acusados que tienen los mejores equipos jurídicos que el dinero puede comprar en España. El resultado es el que ya se ha visto repetido: años de instrucción, recursos que aplazan, pruebas que prescriben y capos con libertad provisional porque el sistema no fue diseñado para entidades que mueven decenas de millones al día. Una fianza de 50.000 euros para Buya Krichan, 400.000 para otros nombres de alto riesgo en los expedientes. Esas cifras tienen sentido dentro de una doctrina procesal pensada para delincuentes locales con patrimonios locales. Para quien tiene 172 propiedades y cuentas en varios países, una fianza de ese rango es un gasto de explotación, no una barrera, un peaje. La firma en el juzgado cada 15 días, la entrega del pasaporte español. El pasaporte español, no el tercero ni el cuarto que tiene bajo otros nombres en jurisdicciones que no coordinan con la Audiencia Nacional. El sistema garantista fue diseñado para proteger al ciudadano ordinario de la arbitrariedad del Estado. Las organizaciones que operan en Marbella llevan años usando esas garantías como manual de instrucciones para la evasión. No es que la policía española no sepa hacer su trabajo. Adriática, Malaya, Ballena Blanca, Hidalgo, Avispa, Troika. Años de investigación encubierta, redes desentrañadas, comunicaciones intervenidas. El problema no es la investigación. Es lo que pasa después de que el trabajo está hecho y el expediente llega a un sistema que tarda una década en sentenciar, que fija fianzas que no disuaden a nadie y que libera a capos con órdenes europeas pendientes porque 2 tribunales no estaban coordinando en tiempo real. El Estado lleva años ganando batallas y perdiendo la guerra, y la guerra sigue en pie exactamente donde siempre ha estado. Las 38.439 viviendas ilegales del gilismo siguen en pie, no porque nadie haya podido probar que son ilegales, eso está probado, documentado y sentenciado, sino porque el artículo 108 de la Ley Contencioso Administrativa sigue exactamente donde lo dejó el Partido Popular, sin tocar, sin reformar, sin que ningún gobierno posterior haya considerado urgente revisarlo. El municipio no tiene dinero para indemnizar a los compradores de buena fe. Sin indemnización no hay demolición. Sin demolición no hay consecuencia. Las 38.439 viviendas son ilegales en los papeles y completamente reales en el paisaje. Eso no es una paradoja jurídica, es la arquitectura permanente del saqueo. Y debajo de esas viviendas, el ecosistema de facilitadores que las hizo posibles sigue funcionando. No los mismos nombres, algunos están en la cárcel, otros se jubilaron, unos pocos huyeron, pero sí la misma lógica.
Marbella genera una demanda constante de abogados que no hagan preguntas, notarios que inscriban sin anotar litigios pendientes, asesores fiscales que construyan estructuras societarias opacas y entidades financieras que no apliquen la debida diligencia con demasiado entusiasmo. Esa demanda no ha desaparecido porque las organizaciones que la generan no han desaparecido. El mercado se autorregula. Cuando cae un despacho, hay otro dispuesto a cubrir el hueco. La operación Ballena Blanca dejó a Fernando del Valle fuera de circulación. La operación Hidalgo desarticuló el bufete Cruz Conde. Y las organizaciones que usaban esos servicios encontraron otros. La cadena no se interrumpió ni una semana. La anomalía macroeconómica de Marbella es el termómetro de todo esto y no necesita interpretación. Renta per cápita declarada por debajo de la media nacional. 3.974 viviendas por encima del millón de euros, más que en Madrid. Esa distancia entre lo que la gente declara ganar y lo que el mercado inmobiliario dice que vale no la explica el turismo, no la explican los jubilados del norte de Europa, no la explican los futbolistas. La explica el flujo ininterrumpido de capital que llega desde el narcotráfico, la extorsión y el fraude organizado. Se lava en ladrillo y queda registrado en el catastro como una inversión inmobiliaria perfectamente legal. Mientras ese flujo no se corte, la anomalía no desaparece. Y ese flujo no se corta con un plan Marbella de un mes ni con 40 detenidos en una operación, por bien ejecutada que esté. El modelo Crime as a Service garantiza eso. Una organización horizontal donde cada eslabón es prescindible porque otro puede ocupar su lugar, no tiene cabeza que cortar. Los cárteles sudamericanos ponen la mercancía. Los balcánicos la transportan. Los magrebíes la descargan. Los irlandeses blanquean. Los nórdicos ejecutan. Cuando detienes a alguien en uno de esos eslabones, el resto de la cadena busca un proveedor alternativo en el mismo mercado donde antes encontró al que se acaba de ir. La lógica es empresarial. Se subcontrata la especialidad, se diversifica el riesgo y se continúa. Marbella es el nodo donde esa subcontratación se coordina. Mientras el nodo exista, los eslabones se renuevan solos. Lo que no aparece en ninguna cifra del catastro marbellí es el coste que hay detrás. Cada apartamento de primera línea con escritura limpia tiene una historia que empieza muy lejos de aquí. En una familia de Medellín que perdió a alguien en una guerra de territorios. En un barrio de Ámsterdam donde la adicción financia todo lo demás. En una ciudad de los Balcanes donde dos clanes llevan más de 70 muertos en una guerra que empezó por 200 kilos perdidos en un puerto español. El dinero que compra el silencio y el lujo en la Costa del Sol se fabricó con ese dolor en esos lugares sobre esas personas. Y llega aquí purificado con nombre en el registro de la propiedad y vistas al mar. Marbella sigue saliendo en las revistas de viajes como uno de los destinos más exclusivos de Europa. El puerto deportivo más lujoso de España. El clima, la gastronomía, las playas, todo eso es real. Y también es real que mientras lees esa revista, la ONU del crimen está abierta, está operativa y está haciendo negocios 3 calles más allá. Este trabajo llevó semanas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué valió la pena. Si quieres que sigamos metiéndonos en sitios así, el botón de suscripción es lo que mantiene esto vivo. Y dinos abajo, ¿qué organización o qué caso quieres que cubra el canal a continuación? El que más aparezca en los comentarios, lo trabajamos. La ONU del crimen sigue abierta. Mañana también.